Ya, aquí yo tengo esto, que en este caso es el ejercicio. Ah, pero resulta que me sucedió eso porque Camtasia te tira carpetas que no las puedes borrar después. Hay carpetas que las puedes borrar y otras no se pueden borrar. Ya, ese es el tema. Si tiráis un video como borrar una carpeta que no se puede borrar, te van a aparecer al tiro que son archivos del Camtasia. Ya, vamos a la acción. Entonces dice así. El collarina se mueve hacia arriba con una velocidad de 1,5 metros sobre segundo. Entonces acá yo tengo el 1,5 metros sobre segundo, que va a ser la velocidad del collarín A que va hacia arriba. Dice que en el instante mostrado el ángulo que se forma es de 25 grados. Eso quiere decir que acá yo tengo un ángulo de 25 grados. Ahí está, hay 25 grados. ¿Ya? Y lo otro que sé es que obviamente el collarín B se va a mover a esa velocidad para acá, por arriba. Dice que la velocidad angular de la varilla B y la B, la velocidad en este caso del collarín B. Entonces me piden la velocidad en este caso de esa varilla que tengo ahí, que sería esa varillita de ahí. Me piden la velocidad angular de esta varilla, esa que está ahí. Y sí, la velocidad angular me refiero en este caso, ya de esa varilla. Y me están pidiendo también la velocidad del collarín B. Ya, entonces, ¿para dónde rota esta? Pues la dejé para acá. ¿Pero por qué rota para allá? Porque si yo estoy acá, ahí, yo observo lo siguiente. Si yo subo el punto A y el punto B también sube, pero el punto B sube menos. Entonces, como sube menos, lo que se va a generar acá es que esto rote así. ¿No es cierto? Por eso que la rotación va en ese sentido. Ya, entonces acá tomamos las velocidades. Tenemos dos velocidades absolutas en el movimiento en el plano. Tenemos en este caso la velocidad en A y la velocidad en B. Ahí está, velocidad en A y velocidad en B. Y la traslación, resulta que yo para este mono, yo me di una traslación en A. Por eso que estoy trasladándome ahí en A. En A me estoy trasladando ahí. Como me traslado en A, quiere decir que en traslación tengo dos vectores hacia arriba, que serían los vectores asociados a la velocidad en A. Entonces, como me traslado en A, quiero decir que estoy rotando en A también. Entonces, como yo roto en A, ahí tengo la rotación en torno a, tendría para acá, porque se explicó que esto está rotando en este sentido, por lo tanto, esta velocidad sería una velocidad tangencial. Recordemos que la velocidad relativa es una velocidad tangencial también, de esa forma. Y aquí forma un ángulo de 90. Ya, entonces, cuando yo tengo esta figura realizada, yo puedo construir esto de acá, que me va a dar la suma de los vectores. Tengo que fijarme en el mono del medio. Este mono del medio me dice lo siguiente, me dice esto, chicos. Me dice que yo tengo una velocidad en A, ¿no es cierto?, que está en traslación. Entonces, la velocidad en A sería esa. Entonces, esa velocidad en A, que es la que va hacia arriba, tengo que sumarla con la velocidad que aparece en el otro mono, en el mono de al lado. ¿Cuál es la que aparece en el mono de al lado? Esta, que es la velocidad relativa, que sería esta de aquí, esa. Tengo que sumarle esa. Y obviamente el resultado de la suma de ambos va a ser la otra velocidad faltante, porque la velocidad faltante sería, en este caso, estaría acá en este otro mono, me desaparece esa velocidad, que sería la velocidad B, que es la faltante, ahí B. Que era la ecuación que planteaba usted al inicio, ¿no? Ya, cuando yo tengo esto, yo ahora puedo hacer la suma. Y aquí quedaría la suma. Me dice que yo debo sumar el vector de la velocidad en A, que es un vector hacia arriba. Ahí está, va hacia arriba, ¿no? Este vector. Y en el extremo de eso debo sumar la velocidad relativa, que es un vector que viene en forma diagonal. Sería este. Y de esta forma yo obtengo en este caso el vector resultante, que sería ese. No se va a notar nada porque estoy creando con negro también. Ahí sería ese. Y ahí estaría la suma. La velocidad A más la velocidad relativa es igual a la velocidad en B, ¿no? Ahora, ya tengo construido eso, pero para ello necesito los ángulos. Por ejemplo, la velocidad en A no tiene ningún ángulo. Ya.
Pero sí la velocidad relativa me va a dar un ángulo y sí la velocidad en B me va a dar otro. Entonces eso es lo que debo hacer acá. Entonces debo ver cuál es el ángulo que forma la velocidad en B. La velocidad en B va a formar este ángulo. Ahí está la velocidad en B. Y si yo veo acá, yo debiese con él ya formar un ángulo. Porque si yo trazo esto aquí, ya ahí. Entonces aquí yo debo formar un ángulo. Si me doy cuenta yo, ese ángulo de 60, ¿dónde se repite? Ahí, pues, ¿no? Ahí tengo los 60. ¿Correcto, no? Sí, profe. Ya, 60 grados. Entonces ahora yo voy a trazar una línea vertical y una horizontal y el ángulo en este caso está apoyado a la vertical. ¿Dónde? Acá en el triángulo, aquí. Lo que tenía yo era una línea horizontal, porque estoy trabajando con ese vector, ¿no? Y una vertical. Y esa vertical va a estar justo en el vector velocidad en A. ¿Y dónde estaba el ángulo de 60? Ahí. Por eso que es 60, ¿no? Ya. Ahí ya tengo el ángulo que forma ese vector con ese vector. Pero ahora me interesa saber ese ángulo de ahí o el ángulo de arriba, cualquiera de los dos. O los dos, pues si quiero. Pero con uno ya tengo solucionado el problema. Ya, la velocidad relativa sería el que te da ese ángulo. Entonces, la velocidad relativa, en este caso, nace en B y forma un ángulo de 90 aquí. Ahí forma 90. ¿Ya? Y este estaría rotando aquí. Entonces, lo hago lo mismo. Le trazo uno así y uno vertical. Entonces ahí le pregunto a la concurrencia, debo encontrar un ángulo, ya sea con el eje vertical o con el eje horizontal. Creo que me conviene con el eje vertical, ¿no es cierto? Porque recuerden que el vertical era el vector que iba para arriba, ¿no? Entonces de aquí nacía ese vector. Ya, entonces este ángulo, ¿cuánto mide? Y acá yo voy a pensar en ustedes que se imaginen lo siguiente. ¿Qué pasa si yo achico este ángulo? ¿Qué pasa con el ángulo de arriba? ¿Se achica o se agranda? Recuerda que este vector negro siempre forma un ángulo de 90 con esa varilla. Pues si esa varilla yo la tiro para acá, achicando el ángulo. ¿Qué pasaría con ese vector? ¿Se acerca al eje azul o se aleja de este eje azul horizontal? Se aleja, profe. ¿Seguro? A ver. Mira, te lo voy a dibujar acá para que lo veas. Ahí estoy, ¿no? Estos ejes se van a trasladar junto con el vector. Po. Entonces, yo acá voy a tener lo siguiente. Si esto yo lo acerco a este eje, va a quedar más parado, pues no más así, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces el vector debe formar un ángulo de 90. ¿Ahí tengo cara de 90? No, pues tengo que tirarlo más acá. Ahí tengo cara de 90, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se acercó o se alejó al eje horizontal? Porque aquí ahora el ángulo que hay en la vertical, ¿no es cierto? Este ángulo, porque obviamente la vertical estaba aquí estaba la vertical, ahí está la vertical, la que le estaba hablando yo ahí. No era la que quería ocupar, sí, pero el ángulo, este ángulo que estaba hablando está ahí, ¿o no? Ahí está. Se entiende que ese es el largo de esto, que son los 500 milímetros. Entonces lo que pasó acá es que ese vector se acercó al eje horizontal. Entonces quiere decir que el ángulo se repite ahí. Este ángulo de aquí se repite ahí. Quiere decir, si aquí yo tengo 25, acá arriba también tendría 25. Ahí tengo 25. Entonces te pregunto ahora, si entre ese ángulo y ese ángulo suman 90, ¿cuánto mide este de acá? 25 más cuánto es 90? 65. 65. Entonces este ángulo de acá vale 65, como lo dijo su compañero. Ese vale 65. Profe, llegando a los 180, ¿no? ¿Y qué cosa tiene que llegar a los 180?
El triángulo que está abajo, el ángulo que es faltante. Sí, tiene que llegar a 180. Tengo 65 más, no me acuerdo cuánto era el otro, 60 parece, ¿no? Ya, entonces ahí está la explicación del 65. Pues recuerda que el vector que tenía yo era este, pues, ¿no? Lo voy a cambiar el color porque ese color no me ayuda mucho. Ya, el vector era ese, ¿no? Y recuerda que yo tenía un eje así y un eje así, ¿no? Y yo dije que el ángulo que calculé era este, ¿no? Porque recuerda que de arriba era el que se repetía, era igual, el 25, ¿no? Entonces acá está el 65. Entonces tengo 65, 60, que calculé recién, más 55 daría 180. Y ahí completo los 180. Ya. Eso es como lo más difícil del problema, porque todo lo otro es fácil, porque una vez que yo tenga los ángulos, va a ser fácil en esta oportunidad saber cuál en este caso, cuál van a ser los lados. Hay uno de estos lados que es conocido. ¿Cuál es conocido? El lado de la velocidad A. La velocidad A es la conocida, porque si yo voy al encabezado, el encabezado me dice lo siguiente, me dice que sube a 1,5 metros sobre segundo. Es decir, se conoce la velocidad en el punto A que es de 1,5 metros sobre segundo. ¿Estamos? Esa velocidad de acá es conocida. Entonces, la idea es calcular ese lado y este otro lado. Ya. Siempre, si se han fijado en todos los problemas, cuando hemos calculado la velocidad relativa, ¿para qué la hemos calculado? ¿Para calcular qué cosa? ¿Se acuerdan o no? La angular. La angular, exactamente. Yo con esa calculo la angular. Entonces, lo que he hecho acá es calcular la velocidad relativa. Entonces, para calcular una velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo hago lo siguiente. Acá tiro, en este caso, yo tengo ese ángulo ahí. Y en este caso, este está opuesto con ese lado opuesto. Entonces, por eso que acá voy a decir, seno de 60 partido en el lado opuesto, ¿no? Que sería la velocidad, ahí la embarré, ya no importa, sería la velocidad relativa. Y necesito otra combinación, porque ahí tengo un lado conocido, un dato conocido y el lado desconocido, que es la incógnita. Pero necesito otra combinación más, que sería la siguiente. Recuerden que ese lado es conocido, entonces sería este ángulo con el lado conocido, y el lado conocido es ese, que es 1,5, que es la velocidad A. Entonces ahí se forma la ley del seno. Seno de 60, que es el ángulo de 60, con el lado opuesto, que es la velocidad relativa. Seno de 55, con el lado opuesto, que es en este caso 1,5, que es la velocidad conocida. Una vez que tenga esto, multiplico cruzado. El 1,5 logra multiplicar al seno de 60, por lo tanto queda arriba, y el 0,55 multiplica la velocidad relativa, por lo tanto quedaría abajo. Y sería 1,5 por seno 60 partido en seno 55. Y esto es lo que yo debo ingresar a una calculadora. Ingreso ahí la fracción. Entonces digo lo siguiente, digo acá 1,5 por el seno de 55. Tengo que fijarme que en la calculadora arriba aparezca la D, recuerden, porque si no, no va a dar el resultado. Seno de 55, no, seno de 60, no 55. Ahí estaba cometiendo un error. De 60, ahí sí. Dividido en el sin de 55. Y ahí tendría 1,5858. Y que sería en este caso la velocidad relativa. Este dato no es una solución al problema, no, nada que ver con eso. Ese dato, recuerden que para calcular la velocidad angular. El que calcule acá va a ser una solución al problema. Entonces acá aplico lo mismo. Yo quiero saber la velocidad B, S. Entonces para saber la velocidad en B necesito trabajar con un ángulo conocido y obviamente con un lado desconocido, que sería ese lado de ahí. Ese lado que está ahí, que es la velocidad B, es el desconocido. Están opuestos. Entonces digo, seno de 65 estaría opuesto con el lado que es la velocidad B. Pero necesito otra pareja conocida. Entonces la pareja conocida que me viene a mi mente sería la pareja, en este caso, compuesta por el ángulo de 55 con el lado A, el lado de la velocidad A. Recuerden que ese lado es conocido, ese lado, que es la velocidad 1,5, ese lado es conocido. Entonces sería
seno de 65, ese ángulo, con el lado opuesto, que es la incógnita, va a ser igual al seno de 55 con el lado opuesto, que es la velocidad A, que es de 1,5. Multiplicamos cruzado, es decir, el 1,5 logra multiplicar el seno de 55, pero el seno de 55 va a multiplicar la incógnita, por lo tanto queda abajo. Entonces sería 1,5 por seno de 65 dividido en seno de 55. Ese sería mi despeje. Y en calculadora sería casi lo mismo, con la única diferencia es lo siguiente, es que ahora arriba no es 60, sino que es 65. No sé si hay alguna pregunta. Abajo es igual, ¿no? Entonces ahí me daría 1,66 metros sobre segundo. Y esa es una solución. Sí, es una solución porque sería la velocidad en B, en este caso de ese lado. ¿Cómo obtengo la otra solución? Que es la velocidad angular. Yo lo que tengo es la velocidad relativa, 1,5858. ¿Qué es eso? Es la velocidad de acá. Recuerden que es la velocidad esta. Esa es la velocidad que tengo, que es una velocidad tangencial. Recuerden que toda esa barra tiene una velocidad angular acá, que es lo que quiero saber yo. Esa velocidad angular quiero descubrirla. Pero yo tengo la velocidad tangencial. Esa velocidad de ahí, que es la tangencial, la tengo. Entonces, se sabe que la velocidad tangencial es la angular por el radio. Entonces, como sería la angular por el radio, la tangencial, y la tangencial la tengo, que es la relativa, simplemente el radio pasa dividiendo y de esa forma calculo la velocidad angular de esta varilla. ¿Cuál es el radio? Los 500 milímetros. Esa es la distancia que hay desde A a B, sería el radio. Bueno, serían 0,5 metros. Y eso es lo que he hecho. Velocidad relativa es la angular por el radio pasa dividiendo, y quedaría en este caso la relativa sobre el radio. La relativa son 1,5858, lo calculamos acá, dividido en el radio, que serían 0,5. Y de esa forma obtengo el 317. Entonces acá sería 1,5858 y esto lo divido en 0,5. Y de esa forma me daría el resultado que busco, que es 317. 317, 16 me da. No se puede aproximar 7, ¿no es cierto? Porque viene un 1 después. Bueno, ahí tendría la solución. Y ahí yo pasaría en este caso al último, que ese sería el del pistón. No sé si hay alguna pregunta. Este lo hace ser un poco más complicado. ¿Ya? Dice que el mecanismo que se muestra en la figura, L vale 160 milímetros. Es decir, esto sería lo que es la biela. ¿No es cierto? Esto. Todo eso vale 160 lo que es la biela. Y los 60 sería lo que es la manivela. Manivela se llama en este elemento. Resulta que la manivela en el dispositivo que conocen ustedes, que es en esta oportunidad un motor de combustión, prácticamente no se puede apreciar claramente, ¿no es cierto? Que sería una distancia, en este caso eso estaría en el cigüeñal, estaría esa distancia. Pero recuerde que el cigüeñal tiene una cierta forma bastante especial, ¿no? Ya, entonces, el concepto es el siguiente. ¿Yo con quién voy a trabajar? ¿Con quién se están preguntando? ¿Qué me piden? Determinen la velocidad del pistón. Ya, el pistón va conectado acá, ¿no es cierto? A ese eje. Bueno, que según mi tiempo cuando estudié mecánica, yo que bastante tiempo, y no lo he aplicado tan bien como ustedes probablemente. Recuerdo, creo que ese se llamaba Bulón, ¿o no? No sé si estoy equivocado. Y eso es bastante años, muchos años atrás. Estamos hablando de unos 15 años ya. Ya, ahí yo tengo en este caso ese elemento tiene la misma velocidad que el pistón. Y el otro elemento que tengo yo es este otro elemento de ahí. Resulta que yo voy a trabajar principalmente con este elemento. Yo voy a trabajar aquí, ahí voy a trabajar con ese elemento. Ahí trabajo yo, con ese elemento.
con ese elemento. Quedó medio feito, pero se entiende. Ya, aquí yo tengo dos vectores en este caso que serían dos vectores velocidad. Hay un vector velocidad, vamos a cambiar el color, que es el vector del pistón, va hacia abajo, eso quiero decir. Y tengo otro que es el de ese pasador que está ahí. ¿Ya? Esos serían, entonces, en la primera figura van a quedar esas dos velocidades absolutas, que es la velocidad del pistón y la otra que es la velocidad de ese pasador que tenemos ahí. ¿Sí? Ya, ¿no hay ninguna pregunta, chicos? ¿Está clarito? ¿Qué es lo importante? Que todo el estudio está en la biela. Entonces la pregunta ahora es, yo tengo la velocidad del pistón y tengo la velocidad en B, o sea, tengo la velocidad D y tengo la velocidad B, debo necesitar una. Siempre necesito una de las dos, ¿no? Porque si yo voy al otro problema, me daban una velocidad. Yo estaba estudiando ese elemento AB y me daban la velocidad en A. Acá no me dan ninguna. Por lo tanto, yo debo calcular ahora la velocidad en D o la velocidad en B. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo calcular con este dato que está aquí, que son las 1200 RPM, puedo calcular la velocidad en B. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo esa distancia y tengo el vector acá que forma un ángulo de 90 grados, es perpendicular, ¿no es cierto? Yo tengo acá que esto está girando hacia acá con una velocidad angular de 2600, no, es una frecuencia. Pero hay que pasar la velocidad angular. Pero yo tendría la velocidad angular, en este caso el segmento AB. Y si tengo la velocidad angular y tengo el radio, que es la distancia, puedo calcular la velocidad tangencial. ¿Qué quiere decir eso? Que este vector de color rosa, para el segmento AB, es una velocidad tangencial. Y para el segmento BD, simplemente es una velocidad absoluta. Esa es la diferencia. Entonces lo que hice acá, convertí la frecuencia, y lo multipliqué en este caso por 2pi partido en 1 por 1 sobre 60, y de esa forma he llegado al valor de lo que es la velocidad angular. Entonces acá tendría los 2600, esto lo multipliqué acá por 2pi, por 2, y la calculadora sería Shift y esa tecla para que aparezca el pi, partido en 1, y esto pues lo multiplico por 1 sobre 60, 1 sobre 60. Presiono el igual, y aprieto SD para que lo dé en decimal. Y ahí estaría el mismo resultado. Ese resultado aquí está en la calculadora acá. Ya, yo aquí tendría lo que es la velocidad angular. Y con la velocidad angular, al multiplicarla con el radio, que sería el segmento B, ¿cuánto vale el B? Vale 60 milímetros, serían 0,06 metros. Para pasar de milímetro a metro se divide en 1000. Ya, entonces, sería en este caso la velocidad angular que calculé por 0,06. Eso está ahí. Sería en este caso ese valor por 0,06. Y esto nos daría en este caso 1634. En este caso metros sobre segundo. Ya. Ahora yo acá tengo un triángulo. ¿Y por qué tengo ese triángulo? Lo vamos a explicar por qué tengo ese triángulo ahora. Y resulta que yo para calcular, por ejemplo, la velocidad en B, no tengo ni un drama. ¿Por qué no tengo drama? Porque si yo trazo una línea horizontal y trazo una vertical, el ángulo que se formaba acá arriba, ese de ahí, ¿no es cierto? Resulta que se va a repetir acá. Ahí. ¿Por qué se va a repetir ahí? Por el mismo efecto que vimos antes. ¿Qué pasa si yo empiezo a levantar eso para acá? Este se empieza a acercar al eje horizontal. Entonces son iguales, ¿ya? Pero si esto está girando en un cierto sentido, imaginemos que esto va a girar en este sentido, va a girar hacia acá. ¿Qué pasa si yo tengo acá la velocidad relativa? La velocidad relativa forma un ángulo de 90 grados con la biela. Ya. Pero
acá pasa otra cosa más, que esta dirección no depende de este ángulo, sino que depende del ángulo que se forma acá, ¿no? Porque yo supiera ese ángulo, más el ángulo que está allá arriba me daría 90, pero resulta que no tengo ese ángulo. Entonces, por eso que ahí yo le estaba mostrando un triángulo, porque yo debo saber ese ángulo. Ahí. Ese triángulo se forma aquí, pues chicos. Aquí. Ahí. Ahí. Y ahí. Y este ángulo yo lo conozco, es el ángulo que da el encabezado, que es 50, parece, 50, sí. Entonces, por eso que acá yo tengo los 50. Tengo ese lado, tengo ese lado. Aplico la ley del seno. Como vimos, seno de 50, ¿con quién está opuesto el 50? El 50 está opuesto con este lado de acá, ¿no es cierto? Con ese lado de ahí. Ahí, con ese de ahí. Entonces sería seno de 50 partido en 160. Y resulta que el ángulo beta que me interesa, que el que está arribita, ¿con quién está partido? Estaría partido en este caso con 60. Por eso que acá coloco seno de 50 partido en 160 igual a seno de beta partido en 60 y quiero despejar beta. Por lo tanto, el 60 pasa multiplicando al seno de 50. Y el 160 se mantiene, pero como quiero despejar beta, en este caso, posteriormente el seno que está al lado de la beta va a pasar como seno a menos 1 de todo esto de acá. En calculadora sería Shift Sim, que es Shift seno, ¿no es cierto? ¿De qué? De 60 multiplicado acá por seno de 50 y esto partido en este caso en 160. Y ahí me daría 16,69 grados. Y ese sería en este caso el ángulo beta, que lo necesito como mostré acá en la imagen. Si tuviera ese ángulo, podría sacar la dirección de ese vector que se formaba arriba, ¿no? Ahí. O si el vector lo formo acá abajo también, pues si tengo ese ángulo de ahí, probablemente sea sencillo calcular el ángulo, en este caso acá, con el valor de acá, con el eje horizontal, ¿no? De hecho, el mismo creo, ¿no? Sí, el mismo. Ya, entonces yo he descubierto ese ángulo. Por eso que es importante calcular ese ángulo de arriba. Simplemente por eso. Después lo voy a necesitar. Y acá aplico en este caso el esquema. Me queda una velocidad en D, que es la velocidad del pistón hacia abajo, la velocidad en este caso del pasador V, y acá yo estoy trasladándome en este caso en B, con la velocidad V me traslado. Quiere decir que en B roto. Entonces me quedaría acá la velocidad D sobre V. La ecuación tengo sería velocidad en B más la velocidad relativa, va a ser igual a la velocidad en D. Y acá tengo el triángulo. Perfecto. ¿Qué dice esto? Que la velocidad en B, esta, le sumo la velocidad relativa, que va en este caso así, y la suma me va a dar hacia abajo, que es la velocidad del pistón. Ahí. Pero los ángulos, ¿qué pasa con los ángulos? ¿Por qué son esos ángulos? Primero veamos en este caso por qué es 40. Ya, la explicación del 40 es muy sencilla. La explicación del 40, recuerden que nosotros vimos que acá estaba ese vector. Nosotros dijimos que en este caso, que acá yo tenía 50. Por lo tanto, acá abajo tengo 40. Ahí está la explicación de por qué es 40. Y 40 más 50 son 90. Entonces, por eso que hay 40. ¿No? Ahora, ¿por qué acá es 73,31? Ese va a depender de la velocidad relativa. Y la misma explicación acá. Recuerden que aquí yo tengo en este caso la vertical, que aquí yo tengo el vector de la velocidad relativa, que recuerden que acá estaban los 16,69, por lo tanto, si acá yo formo 90, recuerden que ahí tengo 90, y acá tengo 16,69,
De 16,69, ¿cuánto me falta para llegar a 90? Ahí estarían los 70. Serían 90 menos 16,69. Sería en este caso 73,31. Ahí están los 73,31. Ahí, en esa parte, ahí. Ahí. Ahí estaría ese ángulo. Entonces ese ángulo sería este. Entonces, si yo me doy cuenta acá, estaría así. Y recordemos que este vector tenía yo los 73 acá, ¿no? Ahí. Por lo tanto, acá se repiten porque se forma una especie de Z. Ahí. Y ahí. Recuerden que ese ángulo lo tenía ahí en la figura de arriba. En esta. Ahí está, ¿no? Ahí. Ahí está, ¿no? Bueno, recuerden que acá iba, la Z que dibujé era esta. Esa Z es la que dibujé yo. Esa. Ya. Entonces ahí tendría, se repite 73 más 66, 69, daría 180. Y ahí se fue lo difícil del problema, porque ahora yo tengo que trabajar con ese triángulo y estoy al otro lado. No sé si hay alguna pregunta. O no hay preguntas, chicos. Está quedando clarito como el agua. Hasta acá vamos bien, profe. Vamos bien ya. ¿Qué es lo que yo la velocidad B la tengo? Esa la calculé arriba. La velocidad D, que es la del pistón, no la tengo y la velocidad relativa tampoco. Con la velocidad relativa yo calculo la angular. Recordemos, siempre con la relativa se calcula la angular. Sería la angular de la biela ahora. Y la velocidad D es la velocidad del pistón, no la tengo. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que el seno de 66,69 está opuesto al lado de la velocidad del pistón. Por lo tanto, ahora voy a trabajar con el ángulo de 73, con seno de 73,31, opuesto con la velocidad mía que es conocida, que es 16,34. ¿La conocemos esa, dicen ustedes? Pues para eso está calculado muy acá. Sí, pues la conocemos, aquí está, pues en ese sector. La calculamos. Probablemente ya lo habían olvidado, pero lo habíamos calculado. Resulta que ahora multiplico de forma cruzada, el 16,34 multiplica el seno 66, en este caso 69, pero resulta que el seno de 73,31 me multiplica la incógnita. Entonces, cuando se hace esta multiplicación cruzada, el número que multiplique la incógnita va a quedar abajo. Y eso es lo que pasa acá. Va a quedar 16,34 por seno 66,69 dividido en el seno 73,31. Y ahí queda despejada la velocidad D. Lo metemos en una calculadora y en este caso sería 16,34 por seno de 66,69. Y eso lo dividimos en este caso en seno de 73,31. Y ahí daría 15,67. Ahí está el 15,67 que sería la velocidad del pistón. ¿Qué es lo que me queda? La velocidad de la biela. ¿Qué necesito para calcular la velocidad de la biela? La velocidad relativa. Entonces aplico nuevamente la ley del seno. Digo, seno de 40 opuesto con la velocidad relativa va a ser igual al seno de 73,31 opuesto con la velocidad v, que son 16,34. Multiplico cruzado, el 16,34 logra multiplicar el seno 40, sí, quedan arribita, pero el seno 73,31 multiplica en este caso la incógnita, queda bajito. Y acá, ¿qué hacemos? Colocamos 16,34, eso lo multiplicamos por el seno de 40. Y en este caso colocamos acá el seno de 73,31. Y ahí daría 10,97 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad relativa.
Entonces aquí con esa velocidad relativa, que serían 1097, 1097 aproximado, ¿no es cierto? Yo puedo calcular la velocidad, en este caso, angular, pues recuerden eso. Recuerden que la relativa es una tangencial multiplicada por una angular y por el radio. Obviamente me daría lo que es la velocidad tangencial. Entonces, el radio que está multiplicando pasa dividiendo, porque yo quiero despejar la velocidad angular. La velocidad relativa, que es la tangencial, que es ese número, yo lo reemplazo ahí en ese lugar. Y el radio, que son 0,16, lo reemplazo acá. Ah, ¿por qué son 0,16 el radio? Porque recordemos que nosotros estamos trabajando con la biela. Y recordemos en este caso que yo estoy rotando abajo. Acá abajo estoy rotando. Aquí estoy rotando, ahí estoy rotando. ¿No es cierto? Y ahí tendría mi velocidad tangencial. Uy, cliqué ahí un círculo, ahí tengo la velocidad tangencial en ese sector. Y esto obviamente está girando para acá, ¿no? Ah, eso no explicamos por qué estaba girando para allá, ¿no es cierto? Lo dimos por hecho que estaba girando para allá, ¿no? Y se gira en sentido de las manecillas. Sí, a veces gira en sentido de las manecillas, desde el punto B. ¿Pero se entiende por qué gira en sentido de las manecillas? ¿Por qué va bajando el pistón, profe? Va bajando. Pero no durante todo el recorrido que baja, va a girar para allá. Mira, imagina lo siguiente. Imagínate que acaba de ocurrir la explosión. ¿Qué pasa con la biela cuando acabó de ocurrir la explosión? ¿Qué está haciendo la biela? ¿Se está abriendo o cerrando? Cuando recién ocurrió la explosión, no sé, está en compresión, salta la chispa, explota, ¿o no? Sí, va bajando. Va bajando el pistón, comienza a bajar el pistón, ¿qué va haciendo la biela? ¿Se abre o se cierra? Se cierra, se va cerrando. No, pues se va abriendo, pues. La biela va para acá, pues, ¿no? Se va abriendo, ¿no? ¿Y hasta, Tiene razón, profe. ¿Y hasta dónde se abre? Hasta cuando llegó a la mitad de la carrera, pues, ¿no? Porque cuando el pistón pase la mitad de la carrera, ¿qué va a pasar? Ahí ahora se va a empezar a cerrar, pues, ¿no? Entonces, si yo me estoy imaginando que estoy rotando en D, ¿qué voy a imaginar? Voy a imaginar que acá gira para acá. Gira en sentido antihorario. Pero cuando pase la mitad de la carrera, va a girar en sentido horario, ¿no? Porque va a cambiar el sentido cuando llegue a la mitad. Todavía no llega a la mitad de la carrera, ¿no es cierto? No, porque aquí hay un ángulo 50. Todavía no llega a la mitad. Ya, pero nosotros estamos explicando que esta era la velocidad tangencial, ¿no es cierto? Y esa velocidad tangencial está aplicada a una distancia de 160 milímetros. Que hay de B a D. Es lo que se da acá arriba. Eso hay. Y en metros sería 0,16. De ahí aparece el 0,16 que teníamos abajo. Sería esa distancia. Y sería el radio, ¿no? Y entonces ahí al dividir esa cantidad en 0,16, recuerda que esa cantidad la tenemos, entonces lo colocamos dividido. Y el lance quiere decir que es el valor que estaba en la pantalla. Colocó 0,16 o 0,16. Y sería 68,53 me dio. Aquí me dio 56, puede ser por los decimales. Yo acá creo que estoy ocupando todos los decimales, por eso. Lo que ocupa el dato que está en la calculadora, ¿no? Que ahí puede haber esa variación. Y ahí terminé. Eso sería todo.